can't take the sky from me. ¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva edición de Física de Película. Ya estamos en el curso 2025-2026, de manera que llevo ya haciendo esto 13 años, porque el año del confinamiento no pudimos hacerlo, pues 14 menos 1, 13, buen número, no ha pasado nada malo aparte de lo que pasa habitualmente. Bueno, rapidito, si eres alumno o alumna mío, puedes pasarte esto e ir directamente a verte lo guapo que ha salido, lo guapa que ha salido. Y si eres alumno de otro sitio, un profesor, alguien que quiera enterarse un poquito de qué es esto del proyecto de Física de Película, pues te lo cuento rápidamente. A ver, esto fue un proyecto de innovación docente que pedí hace tiempo y que consiste en coger películas, series, anime, lo que sea, fragmentos pequeños y ponerlo aquí en la clase para ilustrar principios de buena o de mala física. Hay muchos más ejemplos de mala que de buena, pero bueno, todos valen. Se lo presento aquí, luego ponemos las ecuaciones, explico las cosas y tal, y bueno, parece que eso les gusta bastante. Como mínimo se aburren menos. Y lo he usado también como lo que se llama actividad académicamente dirigida, que los alumnos vienen aquí y hacen eso que hago yo normalmente en clase. En 5 minutos tienen que hacer una presentación con ejemplos que eligen ellos, en el formato que ellos quieran, con los aparatos electrónicos que ellos quieran. Yo recomiendo no decirle a los alumnos lo que tienen que hacer, ¿vale? Les puedes dar sugerencias, pero al final ellos encuentran sus propios materiales, sus métodos, y como trabajan mejor es dejándolos tranquilos. Y la verdad es que te sorprenden cada año. En este caso, pues, bueno, como en otros años, pues siempre había problemas, las cosas se han arreglado y tal. Este año lo que han hecho sobre todo es usar mucho sus propios medios. ¿Vale? Normalmente tenemos aquí un ordenador, el del aula, y siempre les decía lo más cómodo es coger un pendrive, ponerlo y lo presentáis. Pero ellos se encuentran más cómodos con sus propias máquinas, sus ordenadores, sus tablets. Así que lo que hacemos es traerlo aquí y bueno, que ellos lo pongan. ¿Vale? El problema es que, un momentito, el problema, decía, es que aquí tenemos un cañón de proyección que es bueno, pero es antiguo y tiene pues este tipo de conexiones. Y esto hay muchos portátiles que ya no lo llevan. De manera que lo que hay que buscar, lo primero de todo, es un adaptador. Lo han estado usando y la verdad es que son manos santos. Simplemente lo pones aquí y enchufas. Tenemos dos, para salida HDMI o USB. Este va muy bien para casi todos los casos. Siempre que tienen un portátil, les digo que usen este, que es el mejor. Este, pues, a veces tarda un poquito en identificarlo, pero bien. Y este es especialmente útil cuando traen sus tablets o incluso móviles. Este año, por primera vez, alguien ha hecho la presentación, así como mirando al tendido, en plan, estamos sobrados, con un iPhone. Lo pone y ha salido perfectamente, sin problema. Si tenéis un aula donde haya buen sonido, perfecto, porque el problema es que los fragmentos de película tienen sonido, pero el sistema de sonido de esta aula no va muy bien, no sabemos por qué. Yo cuando uso mis propios fragmentos de física de película en el ordenador de aquí, o si lo usan ellos, se oye perfectamente, pero si se saca el cable del sonido para conectarlo al ordenador de ellos, se oye un montón de chicharra tremenda, no sé por qué. Tuve que limpiar digitalmente el audio de la primera sesión. Y en este, pues algunos de ellos han usado su propio ordenador poniéndole el sonido al máximo. Bueno, son pequeños detalles que pasan, pero nada más. Hace años que corregí también el problema del sonido de la propia grabación, porque claro, si el ordenador, en este caso el móvil, está ahí y estoy grabando a varios metros, pues no se le oye bien. Solución, cachivache. ¿Vale? Estos son dos, de hecho, son dos aparatos. Uno lo tengo aquí, pegado al móvil de receptor, y este hace de transmisor. Va estupendamente, así que si queréis repetirlo en casa no, en clase, pues básicamente eso. Podéis mandarme un correo o contactar conmigo a la dirección @ugr.es si tenéis alguna consulta, queréis hacer esto en casa y darle en casa, en clase. Y la verdad es que lo recomiendo porque es una manera de que los alumnos se lleven un porcentaje de la nota, trabajen,
Alguna cosita se ha notado que han usado inteligencia artificial, pero bueno, para dejar algunas cosas bonitas. Pero realmente también han cometido errores, lo que significa que lo han hecho ellos. Se han volcado, lo han pasado muy bien, ahora lo veréis en cuanto os pase el vídeo. Y de hecho os voy a pasar el vídeo ya, porque aquí yo no pinto nada. He estado todo el rato en una esquina poniendo mis notas. Los alumnos se han evaluado también unos a otros, que son una cosa divertida. Les pasan los cuestionarios de autoevaluación y ya se van ellos poniendo la nota que quieren. Personalmente creo que son demasiado generosos unos con otros, pero les he dicho que respeto las notas que se ponen unos a otros y son anónimos, por supuesto. Y creo que ya se ha acabado. Yo me voy a mi casa ahora a descansar y vosotros os quedáis aquí viendo la actividad académicamente dirigida física de película. Convocatoria 2012. 2012, no, eso fue cuando empezamos, 2025. Lo siento, es viernes, necesito un descanso. Ya, se acabó. Buenos días a todos y a todos, somos Lucía, Rubén y Roberto y ahora vamos a presentaros nuestro trabajo de física de películas, el cual hemos decidido organizar de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el tiempo que tenemos es limitado. Primero voy a hacer una pequeña introducción en la que voy a explicar la teoría de la física que hemos utilizado para los dos ejemplos y voy a explicar un poco en qué consiste pues, la fuerza utilizada y la fórmula. Después Lucía va a hacer punto 2, que es el ejemplo de buena película, que es la película de John Wick de 2014. Ya después Rubén va a mostrar una película con un ejemplo más utilizado de física, que va a ser Cars, la película de 2006, y finalmente una bibliografía pues, para enseñaros de dónde hemos sacado la información. Vale, la introducción, como ya he dicho, la voy a hacer yo. Y bueno, estas son las distintas leyes, fuerzas que hemos utilizado. El primero es el impulso mecánico, que básicamente lo que hace es magnificar el efecto acumulado de una fuerza que ejerce sobre un objeto durante un intervalo de tiempo. Es igual al incremento del momento lineal, que como sabemos es la cantidad de movimiento que posee un objeto, y su fórmula es igual a masa por la velocidad. Ya después vamos a utilizar una ley que también hemos visto en clase, que es la segunda ley de Newton. Que sabéis que Newton lo que hacía con esta ley es explicar cómo responde un objeto cuando se ejerce una fuerza sobre él. En este caso, la fuerza vemos que es igual a la masa por la aceleración. Después, para el ejemplo de Rubén, vamos a utilizar o ver un poco la fuerza y la aceleración centrípeta, que como sabéis, estas aparecen cuando se describe un movimiento circular. En este caso, la fuerza centrípeta, pues como sabemos, es la fuerza necesaria para que se pueda hacer que el objeto se mueva alrededor de esa curva y siempre apunta hacia el centro de la curva. De fórmula es la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad angular, que como sabemos es la velocidad lineal al cuadrado partido de r. La aceleración centrípeta, que siempre aparece en este tipo de movimientos, es la velocidad lineal partido del radio. Y finalmente la fuerza de fricción máxima, que se calcula como, por así decirlo, como una fuerza de fricción normal, es decir, el índice de rozamiento por la fuerza normal. Y ahora os dejo con Lucía, que va a hacer la explicación, si quiere, si va, si no, no. Te doy el micro mientras. Qué bien. A ver si queréis. Al final sí se ve que hay el fondo de pantalla. Ya está, dale así. No, dale así. Dale ahí. Pero no se ve en pantalla. Sí, en pantalla. Sí, se ve. Ah, vale. Bueno, venga. Ahora yo voy a explicar el ejemplo con la película de John Wick de 2014, que es una escena en la que la física se ve bien aplicada. Como podemos ver en la escena del francotirador, este personaje está disparando un francotirador, el cual la bala sale disparada. Esa bala produce un impulso mecánico que hace que tenga un retroceso y el personaje se vea inclinado hacia atrás. Según los datos buscados en Google y también de conocimiento, pues tenemos que la masa de una bala son más o menos unos 9,8 gramos, unos 0,0098 kilogramos en
unidades del sistema internacional. La velocidad a la que sale disparada la bala son 910 metros segundo y el tiempo que tarda la bala en salir desde que se aprieta el gatillo, la pólvora se activa y la bala sale son unos 0,0066 segundos. Como veis, es un tiempo muy pequeño. Aplicando la fuerza la fórmula del impulso mecánico, tenemos que el impulso va a ser el mismo que la cantidad de fuerza que tiene el personaje, en este caso el momento lineal. Por ello, el momento lineal del personaje impulsado hacia atrás va a ser el mismo que el de la bala. Igualamos las fórmulas por definición general, el impulso es la fuerza media por la variación del tiempo y el momento lineal de la bala va a ser la masa de la bala por la velocidad. Igualamos y nos sale que la fuerza media es unos 1351,2 newtons, que esto es prácticamente como si te aplicaran unos 130 kilogramos al hombro, pero como veis es una fuerza muy grande, pero como es un intervalo muy pequeño de tiempo, apenas se nota, por eso solo se ve como un empujón en el hombro por el retroceso. Y entonces esto es una cantidad que es razonable, así que la física está bien aplicada. Dale a la escena directamente, cabrón. Bueno, pues en la película de Cars, como podemos observar, Rayo McQueen realiza una serie de giros perfectos que en la física los denominarían como giros imposibles. ¿Por qué? Bueno, pues si nos podemos fijar en la imagen, en una curva se crea una fuerza hacia el interior de la misma, que es la fuerza centrípeta, y una fuerza que no está representada ahí, pero que es completamente contraria a la fuerza centrípeta, que es la fuerza de fricción máxima, que es lo máximo que puede soportar el asfalto para que el coche no derrape y no se descontrole. Aplicando la segunda ley de Newton y cogiendo datos reales, de la vida real, obtenemos que la fuerza centrípeta es 5 veces mayor a la fuerza de fricción máxima, por lo que en la vida real un coche derraparía y se descontrolaría y Rayo McQueen en la película no le pasa. ¿Por qué? Pues concluimos que la película de Cars no sigue las leyes de la física. Ya finalmente lo único que nos queda concluir sería con la biografía, que bueno, que ambas escenas las hemos sacado de YouTube, ya toda la información ha sido de los apuntes de clase y de la guía del alumno que tenemos en Prado, y bueno, ya aquí la dirección para la plantilla de la diapositiva, y ya finalmente agradeceros por vuestra atención. No, pero la conclusión, ¿cuál es? La introducción. La introducción, no la introducción. Bueno, así ya. Bueno, nosotras somos Silvia, Emma, Laura y Sara y hemos escogido la película Solo en casa, de la cual vamos a explicar 2 escenas. En primer lugar, la primera escena es sobre la caída libre, que van a explicar Emma y yo. Laura y Sara van a explicar una sobre el péndulo gravitatorio. Y bueno, faltaría también una integrante, pero no puede venir, que leeremos su parte también. Y por último, la conclusión. Vale, en esta escena el ladrón entra en el sótano de la casa intentando buscar a Kevin y lo que hace es tirar de la luz pensando que se iba a encender, pero lo que no sabe es que Kevin ha enganchado una plancha para que cuando tire pues le caiga y le produzca un golpe, que es lo que hemos calculado como la caída libre. En este caso suponemos que no existe ningún tipo de rozamiento del aire y que la plancha cae del piso más alto de la casa. Como una caída libre, solo vamos a estudiar el movimiento en el eje Y. ¿Por qué no se ve? Vale. Antes sí se veía. Pues el ordenador no lee los datos. Y la otra tampoco. No se ve.
En el vídeo sí, pero lo que hace es la imagen. No lo haga con la primera. La parte de arriba y la... ¿Cuál es la parte? Lo va diciendo. Es que no sé ni lo que hay. Pero ¿y esto por qué no va? Ahora. Ahora. Qué vergüenza. Escuchando tú. Vale, pues nosotros para calcular el tiempo que tardaba la plancha en caer hicimos 3 medidas distintas porque como no sabíamos el tiempo pues hicimos una media que da 1,71, la aceleración de la gravedad, 9,8 y la velocidad inicial como la plancha está quieta pues es 0. El sistema de referencia que hemos tomado es que hacia abajo es positivo y hacia arriba negativo y la plancha cae. Si quieres. Entonces, con la ecuación de la posición respecto a la aceleración y el tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, calculamos y nos sale que la posición que la distancia que recorre la plancha es de 14,38 metros. Y ahora para comprobar, para calcular la velocidad a la que cae la plancha, si tenéis en cuenta el espacio, pues utilizaremos la velocidad inicial 0, la aceleración de la gravedad y el tiempo que nos da esa velocidad. Y para comprobar que el espacio que hemos medido es correcto, pues vamos a utilizar la ecuación de la velocidad teniendo en cuenta el espacio y comprobamos que obtenemos el mismo resultado, por lo que el espacio estaría bien calculado. También hemos calculado la fuerza con la que cae la plancha, que al final estimamos que la plancha pesaba unos 1,4 kilogramos y con la aceleración de la gravedad pues caía con una fuerza de 13,72 newton. Y ahora van a explicar la segunda escena. Hemos puesto esta otra escena en la que el niño le lanza una lata al ladrón y lo hemos considerado como que es un péndulo. Para poder hacer los cálculos hemos deducido que la longitud de la cuerda eran aproximadamente 2,5 metros, el ángulo inicial respecto a la vertical unos 60 grados, que la masa del bote es de 4,5 kilogramos y la gravedad. Y hemos puesto en el dibujo todas las fuerzas que actúan. En esta parte del trabajo os voy a explicar cómo hemos calculado la velocidad en el punto más bajo, la velocidad del punto de pintura, la velocidad del bote de pintura en el punto más bajo según el principio de conservación de la energía. Cuando Kevin suelta el bote desde arriba, cuando Kevin suelta el bote desde arriba, este está formando un ángulo de 60 grados con la vertical. En este punto la energía potencial es máxima, mientras que la energía cinética es nula porque no se está moviendo todavía. Cuando el bote de pintura cae, describiendo un movimiento de péndulo, la energía potencial se va transformando en energía cinética, de manera que en el punto más bajo toda la energía potencial se ha transformado en energía cinética. Aquí tenemos la fórmula de la energía potencial, que como se transforma en cinética podemos igualar ambas ecuaciones y en la ecuación final sería esta, con la que calculamos la velocidad, que son unos 5 metros por segundo. Esto significa que justo antes de golpear al ladrón, el bote de pintura lleva una velocidad de más o menos 5 metros por segundo, lo que quiere decir que tiene un impacto en la escena, pero en la vida real sería mucho más peligroso. Bueno, y esta sería la escena
que haría nuestra compañera, que no ha podido venir, que prácticamente es que igualando las fuerzas calcularía la tensión. Bueno, este sería el esquema con las fuerzas que ha hecho nuestra compañera. Y ya finalmente decir que como al final no es una película de ciencia ficción, pues los ejemplos que hemos expuesto son bastante cercanos a la realidad y que al final representan pues una física aplicada a lo que es el día a día. Y ya, pues daros las gracias por atender. Buenos días, somos Imane, María Jesús, María José y Nerea y yo Noelia, y vamos a presentar dos escenas de la película de Spider-Man. Vale. En esta escena vemos como la chica cae en caída libre. Luego tenemos, bueno, vamos a hablar sobre física buena y no significa que sea algo bueno lo que pasa en la escena, sino de si se podría haber evitado o no. Lo que tenemos aquí es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en forma de caída libre. Y las fuerzas que actúan son el peso de la chica que tira hacia ella hacia abajo por la fuerza de la gravedad y su peso, o sea, y su masa, y una fuerza de tensión que hace la telaraña de Spider-Man hacia ella hacia arriba. Suponemos que la chica pesa unos 57 kilos y que cae desde una altura de 50 metros. Entonces, si aplicamos las fórmulas de caída libre, sacamos que tarda unos 3,2 segundos en llegar casi al fondo y que antes de que la atrape la telaraña va a unos 113 kilómetros por hora, es decir, que va demasiado rápido. También, como cae desde una altura muy alta, que son 50 metros, toda la energía potencial que tenía pasa a ser energía cinética, dando un total de 28.000 julios, y eso es demasiado, muy demasiado para un cuerpo humano. Sí. Bueno, yo voy a continuar con la segunda parte de los cálculos y hemos calculado la cantidad de movimiento que llevaba para saber la fuerza necesaria que habrá que hacer para, digamos, detener la velocidad que lleva el cuerpo mientras cae. Lo hemos hecho con la masa, estimando que el cuerpo pesa unos 57 kilos, multiplicado por la velocidad que tiene, bueno, que alcanza máxima mientras cae. Y hemos tenido 1.780 kilogramos por metro partido segundo, lo cual es muy grande. Así que vamos al punto importante, que es la desaceleración que lleva, que se calcula con la famosa fórmula del MRUA, de la aceleración igual a la variación de velocidad partido la variación de tiempo, con la velocidad final, que es 0 porque la para, la velocidad inicial como la velocidad máxima de caída y la variación de tiempo como 0,4 desde que la telaraña la alcanza hasta que finalmente frena el cuerpo. Y hemos tenido que es de menos 78,15 metros partido segundo cuadrado, lo cual es muy grande. Así que con ello hemos calculado la fuerza que ha debido de ejercer la telaraña sobre ella, que es con la famosa segunda ley de Newton, de la fuerza igual a la masa por la aceleración, y hemos tenido aproximadamente 4.455 newton. Todo esto basado en datos reales. Por lo que, ¿qué creéis que hubiera tenido que hacer para frenarla sin que muriera? Se responde por sí solo después de esto, y es que pues debería de haber actuado antes de tiempo y, digamos, haber ejercido menos fuerza sobre ella, para que así pues no le hubiera roto el cuello ni la columna vertebral. Esta es la segunda escena de Spider-Man que hemos elegido, donde vemos cómo Spider-Man frena un tren en movimiento ayudado de sus telarañas. Y nos preguntamos cómo una sola persona puede parar un tren en movimiento. En esta escena tenemos dos fuerzas. La energía cinética que viene del tren en movimiento y la tensión que hacen las telarañas con las que calcularemos la fuerza promedio que tiene que usar Spider-Man para parar el tren. Supondremos que el tren tiene una masa aproximada de 160 toneladas o 160.000 kilos y una velocidad media de 60 kilómetros por hora o 16,7 metros por segundo. Y que la distancia de frenado de las telarañas es aproximadamente unos 20 metros.
Pues con los datos que hemos supuesto, lo primero que hacemos es calcular la energía cinética que tiene el tren antes de la frenada con la ecuación de la energía cinética, que es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado, dándonos de energía aproximadamente 22 millones de julios. A continuación, hemos usado el teorema del trabajo y energía para calcular la energía promedio, la fuerza promedio que lleva Spiderman para poder parar el tren. Esa es la ecuación donde la fuerza promedio es equivalente a la energía cinética partido la distancia, dándonos aproximadamente 1 millón de newton. Y por último, con los datos que acabo de deciros, ¿qué hubiese pasado si fuese realista? Yo creo que es obvio, ¿no? Spiderman no hubiese sobrevivido por muchos poderes que tenga y pues nos da que es una escena de física mala y por lo tanto no se podría llevar a cabo en la vida real porque los valores que nos dan son poco realistas. Y con esto nos gustaría que... Ay, perdón. No. Bueno, con esto es nuestro trabajo donde hemos presentado 2 escenas de física buena y física mala y esperamos que lo hayan disfrutado. Yo me Bueno, yo soy Chaima y ellas son mis compañeras María y Daniela y a continuación vamos a presentar nuestro trabajo de física de película, en la que hemos cogido 3 escenas de 3 películas diferentes para explicar más o menos algunos de los principios fundamentales de la física que hemos visto hasta ahora. A mí me corresponde la película Gravity, que como bien pone ahí, se basa en la primera ley de Newton. Y bueno, voy a poner el vídeo y ya explicaré... Ay, gracias. Lo dejo así. Bueno, ahí como se puede ver, el astronauta sale girando sin control alguno, manteniendo un movimiento constante, como bien indica la primera ley de Newton. Y... Sí, espérate. Y debido a que en el espacio no hay aire ni fricción que frene su movimiento, pues mantiene una rotación constante de manera indefinida. Y ahora le doy paso a mi compañera María para que explique. Bueno, pues yo voy a explicar la conservación del momento lineal. Y os voy a poner un vídeo sobre la película de Civil War de Marvel. A ver si... Después lo ponéis... Ya lo puedo quitar. No sé si puedo ver aquí. Ay. ¿Sí? Vale. A ver, lo que yo intento explicar es que, para empezar, para que se conserve el momento lineal, no debe haber ninguna fuerza externa que actúe sobre el cuerpo. Entonces, por ejemplo, la película lo que muestra es que cuando hay un impulso, que de ahí surge la igualación del impulso mecánico con la variación del momento lineal, cuando Thor le lanza el martillo a Hulk, este tiene una trayectoria y según la peli, el martillo sigue de forma constante y no se detiene en ningún momento. Entonces, esto, a ver, si nos pasamos las leyes de Marvel, sí estaría bien explicado, pero realmente y físicamente hablando es imposible. Porque cuando yo lanzo el martillo, tiene un momento con su masa y su velocidad, y cuando llega Hulk, técnicamente o choca, o básicamente Hulk hace como que frena el martillo. Entonces Hulk sale hacia un lado y el martillo debería o frenarse y quedarse en el sitio, o literalmente tiene que salir disparado para el otro lado. Entonces, esto sea un ejemplo de conservación de momento lineal, porque del momento de cada uno, su variación, sale que la variación de cada uno es negativa, por tanto, los dos momentos se cancelan y eso hace que se conserve el momento lineal. Y ahora os paso con mi compañero. Yo voy a explicar la película del marciano, que es un ejemplo de buena física.
Si no, pues Sí. si ves que no... Primero que... A ver. ¿Le doy aquí? Sí. Nada menos, a ver si es que se ha quedado pillado. Ah, mira. Ahora sí. Bueno, como hemos visto en el vídeo, el astronauta se tiene que mover, o sea, se tiene que impulsar hacia la nave que lo va a rescatar. Entonces se perfora el guante y el aire a presión dentro del traje sale disparado hacia abajo, que es la acción. Cuando el aire sale, le ejerce una presión sobre la mano, que es lo que es la reacción que lo impulsa hacia arriba, manteniendo la dirección hacia la nave. En un caso real, pues no podría mantener la dirección, pero con la tercera ley de Newton, pues sí sale bien reflejado porque a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en dirección opuesta, que es lo que hemos visto en el vídeo. Hola a todos, nosotros somos el grupo 9, en el que estamos Milena, Alexander y yo, que soy Sergio, y vamos a presentar el trabajo de física de película, en el que hemos hecho 2 ejemplos de buena física y uno de mala. Y este es el ejemplo del Señor del Anillo y las 2 torres. Bueno, pues como podéis ver, una flecha que le ha dado un soldado y se ha muerto. Es un lanzamiento oblicuo y he tomado yo 4 datos en principio para poder hacer el resto, que son la velocidad de la flecha, que son 50 metros por segundo, las 2 alturas, la inicial y la final, de 10 y 1,70 respectivamente, y los grados, que son menos 10 porque la flecha apunta hacia abajo. Después, en cuanto a fórmulas que he utilizado, en el eje X, como es estoy un poco nervioso, un rectilíneo uniforme, un movimiento rectilíneo uniforme, he utilizado esa fórmula, y en el Y, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y para descomponer la velocidad, pues con razones trigonométricas. Sino para la Y y cosino para la Y. Bueno, estos son los cálculos. Que primero he calculado las velocidades con las razones trigonométricas, como ya he dicho. Después he calculado el tiempo, que lo he hecho con la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hasta que sale una ecuación de segundo grado y la haces y te quedan 2 datos, uno que tiene sentido y otro que no. Y con ese dato ya he calculado el alcance de la flecha, que da 34 metros aproximadamente. Este es un gráfico como de la trayectoria de la flecha, que está muy chulo. Bueno, yo os dejo con... ¿está bien aplicada la física? Sí, porque como podéis ver, los resultados de las ecuaciones cinéticas tienen sentido. Y también hemos visto también en la dinámica que cuando le golpea la flecha al soldado, este se echa para atrás del efecto de acción-reacción de la flecha. Por lo tanto, sí. Y ahora sí os dejo que mi compañera Milena.
Bueno, yo cogí un ejemplo de la buena física, que mi base de mi escena es la primera ley de Newton, que es la ley de inercia, que dice que un objeto en movimiento permanece en movimiento rectilíneo a menos de que haya una fuerza externa actuando sobre él. Y pues para que el Ayrton Senna pueda girar la curva, necesita una fuerza centrípeta que cogí con esa fórmula, que es la masa del auto con el del piloto por v al cuadrado y radio a 200 metros. Y obtuve ese resultado de la fuerza centrípeta de aproximadamente 20.000 newtons, que era necesario para girar la curva. Y la deceleración, el auto partió de 300 kilómetros por hora a 0 en cuestión de solo 0,05 segundos. Y pues cogí ahí los datos, pasé a los metros por segundo y también obtuve la aceleración media, que es negativo porque la fuerza del muro era opuesta al de movimiento, entonces por eso está negativo. Y luego, para tener una noción de la magnitud del impacto sobre el cuerpo del piloto, cogí la fuerza G, que es la aceleración media sobre la gravedad, y obtuve un resultado de aproximadamente 170 G, que significa que la magnitud del impacto fue 170 veces superior a la masa del piloto, o sea que fue un accidente fatal que acabó en su fallecimiento inteligente. Y pues es eso, entonces es una física buena porque pasó en la vida real y pues, Vale, yo primero quise calcular los momentos lineales de ambas balas para comparar si la escena tiene sentido, es decir, que la bala grande perdería a favor de la bala pequeña, rompiéndola. Para ello, asumí ciertos datos, estimando el peso de las balas a partir de modelos reales y la velocidad a partir del arma que emplea cada uno. Tras obtener los momentos lineales de cada uno, hice el cálculo del impacto, demostrando que la bala grande sería quien debió haber ganado el enfrentamiento y no la pequeña, resultando en que la bala grande se hubiera fusionado con la pequeña y continúa su movimiento. No lo que ocurre, que es que la bala pequeña atraviesa y continúa perfectamente a la garganta de la otra persona. Pero si asumimos incluso que la bala pequeña es indestructible o simplemente más resistente que la otra, sigue sin tener sentido por el simple hecho de que aunque sea indestructible, no la hace imparable. Por lo tanto, su movimiento tuvo que haberse frenado y al llegar no tuvo que haberle hecho el más mínimo daño. En cambio, continúa perfectamente y cumple su trayectoria impactando y atravesando la garganta. Es como si un Ferrari blindado se estampase contra un camión de basura. El camión de basura, obviamente, acabaría frenando el Ferrari y este no sufriría daño, pero no continuaría su movimiento. Y este sería un ejemplo de física mal aplicada. Sí. Buenos días, somos Lucía, Julia, Marina y Belén y vamos a explicar dos escenas de las que se aplica la física y diremos si son verdad o no. Vamos a explicar una caída libre de Aquí no hay quien viva y vamos a explicar por qué no se puede parar un coche con una mano con una escena de Crepúsculo. Vamos a empezar viendo la escena de Crepúsculo. Ay, mierda, Aquí no hay quien viva. Bueno, en esta escena hemos visto una caída libre desde un segundo piso y nosotros a partir de la fachada hemos hecho un diagrama en el que se ve pues, la altura desde un segundo piso y luego
la velocidad inicial con la que caería, que sería igual a 0, porque es una caída libre, y luego la velocidad final. A partir de esto, a través de la escena, hemos medido el tiempo que tarda en caer Paloma por el patio y nos ha salido 2,5 segundos, y con esto hemos calculado la velocidad con la que llega a partir de ahí. Y luego hemos investigado la altura más o menos aproximada que hay desde un segundo piso y nos ha salido que es de aproximadamente 7,5 metros. En la que hemos usado esa altura en las siguientes ecuaciones y hemos visto que nos han salido pues, estas velocidades. Bueno, pues viendo los cálculos anteriores, si calculamos la velocidad según el tiempo, nos sale un valor de aproximadamente 12 metros por segundo. Si calculamos la velocidad según la altura, nos sale un valor de aproximadamente 24 metros por segundo. Por lo tanto, el tiempo que tarda en caer debería de ser más o menos la mitad del que cae en la escena. Por lo tanto, la física de esta escena podemos decir que es incorrecta. Y ahora presentamos la escena de Crepúsculo. Vale. Primero hemos considerado el sistema de referencia, pues el eje Y hacia arriba positivo y el eje X hacia la derecha positivo. En el eje Y vamos a tener hacia arriba la fuerza normal positiva menos el peso que sería la masa por la gravedad, que no se ve muy bien por los colores. Y esto sería igual a 0, o sea que nos quedaría que la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Y en el eje X pues tendríamos hacia allá la fuerza que realiza la mano sobre el coche menos la fuerza que realiza el coche sobre la mano, que cada una, por la tercera ley de Newton, pues tiene que tener una reacción, aunque no le hayamos puesto. Y también hemos considerado pues, una fuerza de rozamiento del coche y otra del cuerpo, aunque tampoco se ve por el color rojo, que serían ambas pues, el coeficiente de rozamiento con el asfalto por la fuerza normal. Esta sería menos y aquella más por lo que se contrarrestaría. Y sería igual a la masa por la aceleración, pero también consideramos que el cuerpo no se mueve, por lo tanto la aceleración sería 0. Y nos quedaría que la fuerza que ejerce la mano sobre el coche es igual a la que ejerce el coche sobre la mano. Y ahora los cálculos. Vale, nosotros primero hemos sacado una serie de datos a través de suposiciones, como por ejemplo que el coche pesaría unos 1.500 kilogramos, hemos estado buscándolo, la masa aproximada de una persona son 80 kilogramos, la velocidad que alcanza el coche serían de unos 50 kilómetros por hora, la que llevaría en esa escena, el área de la mano son 0,01 metros cuadrados y el tiempo que tarda en parar el coche sería de 0,5 segundos. De tal forma que, como ha dicho Julia antes, hemos considerado que la fuerza que aplica Edward tenía que ser la misma que tendría el coche para poder pararlo y le hemos calculado con el momento lineal. Entonces calculamos el momento lineal, masa por velocidad, y nos sale que sería de unos 20.350, y con esto hemos calculado que el momento lineal partido del tiempo sería unos 41.700 newton, que sería la fuerza que tendría que ejercer. Luego, la presión que aguantaría, la presión que ejercería el coche sería de unos 4 millones de pascales, y esto, pues evidentemente, es imposible, porque una persona solo es capaz de ejercer entre 1.000 y 2.000 newtons, mientras que el mano solamente podría soportar entre 2.000 y 4.000 pascales. Y bueno, pues este es el final de nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Somos Daniel, Diego y Pablo y vamos a hacer un análisis físico sobre 3 películas: Star Wars, Los Últimos Jedi, Forrest Gump y Marte. ¿No tiene voz?
Bueno, esta primera escena sería un ejemplo malo de física, pues como vemos, se abren unas compuertas y empiezan a caer bombas, como si estuvieran en la Tierra, pero en el espacio la aceleración de la gravedad es igual a cero. Entonces la fuerza ejercida sobre las bombas sería cero y al liberarse simplemente se moverían en el mismo sentido y a la velocidad de la nave y no hay nada que la hiciera caer. Por lo que contradice. Es un ejemplo de contradicción de la primera ley de Newton. Lo que tendría que pasar para que esto sucediera, pues suponemos que la nave va a unos 100 metros por segundo, la masa de la bomba, una bomba pequeña, 50 kilogramos, y el objetivo está a unos 500 metros, y tardan en llegar unos 5 segundos, por lo tanto, aplicando la fórmula de la segunda ley de Newton, y como parecen que caen como si estuvieran en la Tierra, la aceleración es de 9,8 metros por segundo, la fuerza que ejercen son unos 490,5 newton, y esta fuerza actúa durante 5 segundos, entonces el impulso necesario serían 2.452,5 newton por segundo, y necesitaría un propulsor que ejerciera ese impulso sobre la bomba. Bueno, para analizar las físicas de Forest cuando corre, necesitamos calcular su velocidad y la aceleración. Para ello, establecemos la escala metros-píxeles para poder operar después con mayor facilidad. Para ello, obtenemos un objeto del plano de la escena, como la rueda de la bici de los niños, y aproximadamente 0,70 centímetros, y obteniendo que equivale a 60 píxeles. Entonces realizamos una división metros entre píxeles para obtener que un píxel en la escala equivale a 0,012 metros. En el segundo paso, pues básicamente vamos a calcular el tiempo por fotograma, efectuando una sencilla división. La escena se desarrolla 24 fotogramas por segundo, así que dividimos un segundo entre 24 fotogramas, obteniendo que el tiempo entre fotogramas es de 0,042 segundos. Y como tercer paso, convertimos las posiciones a metros, haciendo el producto de los píxeles por la escala que hemos calculado antes, obteniendo los valores de las posiciones en cada fotograma, expresados en metros y que aquí están expuestos en la lista. Y luego, como cuarto paso, procedemos a calcular la velocidad en cada fotograma, aplicando la ecuación de la velocidad centrada. Y por lo tanto, al sustituir la posición y el tiempo que hemos calculado antes, los cálculos serían los siguientes. Y como podemos ver, como en la película, en la escena, al principio empieza a correr más lento y luego acelera, pues por eso los valores son más elevados. Y quinto y último paso, calculamos la aceleración con la ecuación de la aceleración centrada, similar más o menos a la empleada de la velocidad. Y sustituyendo los valores de la velocidad obtenidos en el anterior paso, pues se obtuvo los siguientes valores y disminuye porque luego cuando empieza a correr acelera al principio y luego se mantiene constante un poco, por eso empieza a bajar la aceleración.
Vamos a ver por qué esta escena muestra una física más aplicada. Para empezar hay que tener en cuenta que en esta película está en Marte y está despegando de Marte. Por tanto, tenemos que saber que la gravedad es mucho menos que en la Tierra, que es de 3,7 metros segundo cuadrado, y que tiene una atmósfera mucho más fina. Por tanto, en este despegue vemos si fuera similar a la Tierra. En la Tierra pues vemos pues, cómo tiene una fricción muy grande, cómo las mantas que se ha puesto se van y tal. Entonces podemos ver que en Marte, debido a lo de la atmósfera y la gravedad, tendríamos mucho menos humo y turbulencia, ya que no habría tanto rozamiento ni tanta fricción, una llama mucho más grande y abierta del cohete y del motor porque la presión atmosférica no afecta tanto, un sonido más apagado porque al haber menos aire hay menos vibración, se transmite menos la vibración, se levantaría polvo pero no tanto como en la Tierra, por las mismas razones, y se necesitaría menos potencia de despegue. En la película dicen, lo que pasa es que no se escucha en el audio, a los 33 segundos que la velocidad es de 741 metros segundo cuando llega a una altura de 1330 metros. El cohete es un cohete pequeño, ya un cohete hecho a mano, así que es poco realista, pero vamos a suponer que tiene una masa de 800 kilos. Utilizando la fórmula, veríamos cómo en 33 segundos llega a 1330 metros de altura con una aceleración de 244 metros segundo cuadrado. Y si tomamos la fuerza neta del cohete sería de casi 2000 newtons. Y considerando la gravedad de la Tierra, pues casi 10.000. La fuerza del motor del cohete va a subir para arriba. El problema es que a una velocidad de 741 metros segundo es inviable, y menos en ese cohete, y menos en el estado del cohete en el que se encuentra el protagonista. Así que calcularíamos la velocidad real que debería llevar el cohete, que con la fórmula sería unos 80 metros segundo cuadrado, normal. Y en la Tierra y en Marte, como hay diferente gravedad y tal, pues se vuelve algo más realista que el cohete, teniendo un motor más pequeño y siendo un cohete casero, por así decirlo, se necesitasen menos newton de fuerza para poder hacer el despegue de normal. Por tanto, si en la Tierra se necesitase una fuerza de motor de unos 10.000 newtons, en Marte sería de unos 5.000, la mitad. Lo cual es bastante más realista que en la película, ya que pues, con las cosas que vemos sería similar a cómo sería un despegue en la Tierra y no en otro planeta. Si se calla la gente. Hola a todos, nosotros somos Dani, Elena, Marco e Inma y vamos a explicar nuestra física de películas. Nosotros hemos escogido estas tres películas, que es Divergente, Romper Ralph e Inazuma Eleven, y vamos a analizarlas en base a la física clásica. La primera escena sería la de caída libre, que hemos cogido la de Divergente. Y esta, voy a adelantarla un poco porque si no... ¡Ay! Esto no es. Fíjate. Gajes. Ya está. Como podéis observar, el edificio es bastante alto y si no tuviera una desaceleración segura y una buena red que amortigue esa caída, sería casi imposible que saliera con vida de esa caída. Entonces, los datos que hemos cogido ha sido medir el tiempo. No es totalmente exacto porque al final hemos medido el tiempo que dura el clip y obviamente en realidad a lo mejor no sería así. Y entonces el tiempo de caída hasta el reposo total serían 11 segundos y el tiempo de caída hasta el contacto con la red serían 5. Luego hemos supuesto la aceleración de la gravedad, que son 9,8, y por último hemos supuesto que para que la desaceleración sea segura y la caída pues pueda sobrevivir, hemos supuesto un valor de 8 veces la aceleración de la gravedad para poder realizar los cálculos, que sería un valor en el que está basado en los límites de seguridad. Los cálculos, primero hemos calculado la velocidad, ¿vale? La velocidad inicial, como partimos del reposo y no hemos tenido en cuenta el rozamiento del aire, pues nos sale que eso que va a 49 metros por segundo. Y luego la altura, que
que es de más o menos 122,5 metros. Como podéis ver, es un edificio bastante alto y es que casi que viola la ley de la física. Hemos también calculado la desaceleración en base a las 8 veces la aceleración de la gravedad, y los 78,4 metros segundo cuadrado serían pues eso, la desaceleración que tiene al contacto con la red. Luego el tiempo de detención, que son 0,6 segundos, se tira 5 segundos hasta el contacto con la red y luego 6 segundos desacelerando, es decir, rebotando en la red hasta el reposo total. Entonces de esa desaceleración son 0,6 el primer rebote, como el primer impacto. Luego ya el resto no podemos calcularlo así exacta porque no lo sabemos. Y luego la distancia de detención, que sería la distancia de la red, es de unos 15,31 metros. Y pues por eso, obviamente, viola un poquillo las leyes de la física y hemos hecho los cálculos así para que pudiera tener sentido. Bueno, yo voy a explicar el movimiento circular. Para ello he elegido una escena de Romperral donde la protagonista, Vanellope, coge una curva. Vale. Coge una curva. El movimiento circular está compuesto por una velocidad que es tangente a la trayectoria y por una aceleración. Esta aceleración está compuesta por la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, que es la que nosotros queremos calcular. Esta es la escena. ¿No se escucha? Vale, hemos supuesto que la masa del car y de la piloto va a ser de 70 kilogramos y la velocidad de la curva va a ser de 30 kilómetros por hora y el radio de la curva va a ser de 12 metros, ya que es una curva muy amplia. Vale, con estos cálculos calculamos la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado partido el radio, y nos da 5,74 metros por segundo al cuadrado. Con eso vamos a calcular la fuerza centrípeta, que es la que necesitaría el coche para que pudiera hacer la curva sin deslizar, es decir, sin derrapar, que sería de 401,8 newton. Para que pueda hacer esto tendríamos que tener un coeficiente de fricción con el suelo de 0,58, que es el coeficiente de fricción mínimo necesario. Pero como estamos hablando de un suelo que no es normal, que es un suelo de azúcar, entonces es resbaladizo. Y por eso hemos supuesto que nuestro coeficiente va a ser de 0,35. Si calculamos la fuerza de fricción con ese coeficiente, nos da 240,1 newton, que es menor que la fuerza centrípeta, que es la que nosotros necesitamos para hacer esa curva bien sin deslizar. Por eso el coche de Vanellope derrapa. Y listo. Bueno, la tercera escena es un tiro parabólico y hemos cogido una escena de Inazuma Eleven, en la que el portero saca y se la pasa al delantero. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos con este caso es calcular la altura máxima que alcanza el balón en un determinado tiempo. Y estas son las tres fórmulas con las que hemos hecho los cálculos. La primera nos ayuda a calcular el tiempo, con la segunda calculamos la altura y con la primera nos ayuda a calcular la velocidad inicial en el eje de Y. Bueno, pues estos son los datos que hemos cogido. Tenemos una distancia inicial en el eje de la X que es de 0 metros, una distancia inicial en el eje de la Y de 1,5 metros aproximadamente, que será lo que mida el portero, suponemos. Luego la pelota sale con un ángulo de 60 grados, tenemos una gravedad de 9,8 metros partido segundo al cuadrado y la velocidad inicial que hemos cogido, que hemos supuesto, es de 27 metros partido segundo, que son aproximadamente unos 100 kilómetros por hora, pero no es real, ya que pues, estamos en una serie en la que los personajes son fantásticos y tienen poderes a la hora de jugar al fútbol. Bueno, primero de todo hemos calculado la velocidad inicial en el eje de la Y a través de la fórmula de la velocidad inicial por el seno del ángulo, que nos da un valor de 23,4 metros partido segundo. Y luego hemos calculado el tiempo que tarda en llegar el balón a la altura máxima. La que tenemos que considerar es que la velocidad inicial en ese punto es 0. Bueno, la velocidad del eje de la Y es 0 porque en ese punto solo tenemos velocidad horizontal. Y sustituyendo los datos nos da que el tiempo es la velocidad inicial del eje Y partido la gravedad, dándonos un tiempo de 2,38 segundos. Y por último, pues calculamos la altura máxima que alcanza la pelota
con la fórmula que tenemos ahí, sustituyendo los datos que hemos calculado, ya que hemos calculado la velocidad inicial en el eje de la Y y el tiempo, que anteriormente ha comentado mi compañero, y nos sale que la distancia del balón era de 29,44 metros. Como vemos, pues obviamente es mala física porque estamos utilizando unos números que son fantásticos a la hora del balón salir de la mano del portero. Ya hemos terminado.